Bueno, vamos a comenzar con la primera clase de este seminario de especialización. La idea es puntuar los conceptos fundamentales de la teoría de Freud y utilizar, ya que mi formación es freudiano-lacaniana, utilizar algunos conceptos de Lacan, ahí donde se puede enriquecer y profundizar el legado freudiano. En esta primera clase vamos a trabajar la historia del movimiento psicoanalítico, sobre todo en torno a la teoría de la histeria. O sea, históricamente cómo ha evolucionado el concepto de la histeria en cuanto a su etiología, hacia lo que es el origen de los síntomas. Y cómo surge la teoría sexual. Cómo llega Freud a la idea de la sexualidad infantil como algo universal. En principio, nosotros vemos que los síntomas histéricos han cambiado. O sea, ya no tenemos esas grandes manifestaciones histriónicas en torno a lo que era el ataque histérico descrito por Charcot y por el mismo Freud. Ya no están esas grandes histéricas de la historia del movimiento psicoanalítico, Ana O, Elizabeth de R., Tora. Y lo que podemos pensar es que los síntomas, las manifestaciones sintomáticas, se han ayornado a lo cultural. Si bien en la época de Charcot un ataque histérico generaba preocupación y sorpresa frente a los que lo observaban, hoy en día un ataque histérico sería fácilmente dilucidado por el observador como una manifestación de un síntoma histérico. O sea que estos síntomas han tenido que camuflarse, han tenido que esconderse, adaptándose a lo que la cultura ya sabe en torno de la histeria. Pero la histeria es en realidad la que inventa el psicoanálisis. La histeria se acercó a Freud y Freud, a través de la escucha de estas mujeres que traían un cuerpo sufriente, empezó a darse cuenta de las manifestaciones psicológicas que en estas sintomatologías estaban enmarcadas. Por eso podemos hablar del cuerpo parlante de la histeria, digamos, como que el síntoma histérico de conversión habla, dice algo, para aquel que está dispuesto a escuchar, a poder ver algo más allá de lo manifiesto. O sea, Freud escucha a la histérica y va creando la teoría. Como que la teoría psicoanalítica es algo que nace de la empiria, de la experiencia. O sea, Freud va observando a la histeria y va elaborando la teoría de lo que ve. O sea, como que la empiria, la experiencia, marca el camino. Al principio la concepción en cuanto a la sintomatología era muy simple. O sea, bastaría leer lo que dice Breuer, lo que decía Charcot en torno a la histeria. Y que Freud al principio adhiere a estas teorías. Por ejemplo, la idea
del trauma psíquico. Lo que la histeria era un trauma psíquico, que una cuestión afectiva que no había sido descargado, que era sofocado, que era ahogado, y se manifestaba ese ahogo afectivo a través de esa múltiple sintomatología. Voy a recorrer algunos artículos de Freud que les voy a recomendar que los lean o los relean. Y uno de ellos es un artículo que se llama Un caso de curación por hipnosis, que fue escrito, vean ustedes, fue escrito en el año 1892, o sea, prácticamente es el segundo artículo teórico escrito por Freud. Que si uno va a las obras completas, hay un primer artículo que se llama Carta sobre el bachillerato. Después hay otro que, basándose en Charcot, habla de las parálisis histéricas. Y finalmente, una introducción a un libro de Bernheim, y como sería el cuarto escrito, este que les mencioné recién, que es un caso de curación por hipnosis. ¿Qué decía Freud? Hablaba de una mujer que había tenido su segundo hijo y que frente al acto, al hecho de tener que amamantarlo, le surgieron una serie de síntomas. O sea, un malestar general, dolores en los pechos, una hiperexcitabilidad nerviosa que hacía que fuera imposible amamantar. Esto le había pasado con el nacimiento del primer hijo. Cuando ella, frente a toda esta sintomatología, decide suspender el amamantar, la sintomatología desaparece. Pero cuando tiene un segundo hijo, todos estos síntomas se reinstalan. Entonces, en este caso, ella recurre a Freud para tratar de solucionar lo que le pasaba, porque el deseo de ella era poder amamantar a su hijo y liberarse de toda esta sintomatología. Freud aquí, digamos, ni siquiera indaga sobre la causa del síntoma. Simplemente, utilizando la hipnosis, se propone contrasugestionar a la paciente. O sea, colocándola en trance hipnótico, le dice que va a ser una buena nodriza, que no va a tener ningún inconveniente con el amamantamiento, que se va a sentir muy bien, que ese nerviosismo va a desaparecer. Dice que la deja en estado hipnoide, adormecida durante unos minutos, y luego la despierta. La mujer empieza a amamantar al hijo, pero los síntomas reaparecen al día siguiente. Vuelve a recurrir a Freud. Freud vuelve, digamos, a utilizar este método hipnótico de contrasugestión y consigue que todo este cúmulo de síntomas desaparezcan y esta mujer pueda amamantar al hijo durante todo el tiempo que duró la lactancia de este. Como que, bueno, aparentemente uno podría decir el síntoma estaba curado. Pero vean ustedes, ni buscaba las causas. Iba directamente a través de la sugestión a hacer desaparecer en trance hipnótico aquello que aquejaba a la mujer. Pero, nos relata Freud, tiempo después, esta mujer vuelve a tener un tercer hijo y con el nacimiento de esta tercer criatura
reaparece toda la sintomatología. O sea, de vuelta aparece la imposibilidad de amamantar, con la hiperexcitabilidad nerviosa, el dolor en los pechos, recurre a Freud, Freud vuelve a aplicar el método hipnótico y nuevamente la sintomatología desaparece. En este artículo, después nos refiere el caso de otra mujer que tenía un síntoma extraño que era un chasquido, o sea, muy peculiar, muy particular, que hacía apretando la boca, o sea, cerrando con fuerza la boca y apretando los dientes, y aparecía un ruido, como un chasquido, que se imponía y que, bueno, que no había, o sea, propuesta voluntaria que ella se pudiera dirigir como para que esto desaparezca. Freud al principio pensaba que era una especie de tic, pero acá empieza a indagar sobre la sintomatología. Y le pregunta a esta mujer, digamos, ¿cuándo apareció este síntoma por primera vez? Ella dice no recordar, y a través de la presión que hacía Freud, diciéndole que diga lo que se le ocurra, lo que tiene en la mente, también utilizando la hipnosis, llega a descubrir el momento en que el síntoma aparece por primera vez. Dice que esta mujer estaba cuidando a la hija enferma, que había costado mucho a esta niña conciliar el sueño y que ella trataba de mantener silencio para no entorpecer eso que tanto había costado, ¿no? El descanso de la hija. Y frente a este intento, a esta voluntad de hacer silencio, aparece el chasquido en la lengua, por primera vez. Freud dice como una voluntad contraria superior a los propósitos conscientes. Y continúa indagando, y esta mujer le dice que eso fue un episodio y que tiempo después, yendo en un carruaje con los hijos, tirado por un caballo, los caballos se asustan, entonces ella trata de hacer silencio para no asustar más a los caballos, y en ese momento vuelve a aparecer ese chasquido que hacía con la lengua por segunda vez. Y a partir de ese momento se instala y queda permanentemente, surgiéndole cada vez que ella sufría tensión o se ponía nerviosa. Entonces Freud dice, esto lo consigue interrogándola, bajo los efectos de la hipnosis, y él dice que primero hubo un hecho accidental, que fue el momento este que la hija descansaba, y que después, frente a otro hecho también accidental, el síntoma se instala y ya, digamos, queda instalado y no se va. Pero vean ustedes, aquí aparece el carácter puramente accidental de la sintomatología. O sea, no está pensando, digamos, en la historia de la mujer, ni en la sexualidad, ni en ninguna otra connotación simbólica. Simplemente como algo accidental que se instala. Y que parecería un efecto disociado de la conciencia que hacía que esto no se pudiera manejar. Es como que cuando él descarte esta idea de que el origen es solo accidental, y que deje de lado la teoría de la disociación de la conciencia,
recién ahí empezará a postular lo que al principio llamó la teoría de la defensa, que después aparecerá el concepto de represión, y cuando llegue este momento, bueno, este protoanálisis habrá desaparecido y empezará lo que sería el psicoanálisis. Pero el término psicoanálisis fue utilizado por Freud recién en 1896. Y acá estamos hablando de 1892. Pero en alguna medida él hacía, como utilizaba la hipnosis, él hacía una equiparación entre el estado hipnótico y la histeria. Digamos que lo que se producía artificialmente en la hipnosis se daba espontáneamente en la histeria. Vean ustedes que el caso de Ana O, y por ejemplo la sintomatología que tenía Ana O respecto de beber agua, ¿no? Como de vuelta, un hecho puramente accidental. ¿Cómo lo explicaba Breuer? Breuer decía que Ana no podía beber, no podía tomar agua, y decía que parecía una hidrofóbica, que cuando se le acercaba un vaso de agua lo apartaba con brusquedad, y que bueno, que solo se alimentaba con frutas, porque no podía beber ningún tipo de líquido. A través de la hipnosis, Freud descubre la escena, digamos, donde se produce, a partir de la cual se produce esta imposibilidad de beber. Relata Ana que vio ella decía, al asqueroso perrito de la nodriza bebiendo de un vaso de agua. Esto a ella le produjo mucho asco, mucha repulsión, pero por educación no dijo nada. Esta situación, esta escena, quedó como olvidada, pero a partir de ese momento Ana no puede volver a beber, a tomar líquidos. Y de vuelta, o sea, Breuer, a través de la hipnosis, descubre esta escena. En estado hipnótico le dice a Ana O que ella va a poder beber agua, que su sed va a desaparecer, que va a poder tomar todo tipo de líquidos, y Ana se despierta y toma un vaso de agua y se pone a beber. De todos modos, Freud decía que es la primera descripción de la solución de un síntoma histérico. Que después vamos a ver, o sea, está muy lejos de ser alguna solución, pero aparece como una idea de causa o efecto. En 1893, otro artículo que yo les voy a proponer que lean, escribe con Breuer estudios sobre la histeria. Lo escribe en 1893 y lo publica en 1895. Hay artículos escritos por Freud, pero por ejemplo hay uno escrito por Breuer, donde Breuer presenta el caso de Ana O. Pero que en la introducción de estos estudios sobre la histeria, en las primeras líneas, Freud plantea, digamos, como siempre la idea de descubrir cuándo el síntoma aparece por primera vez. Y sigue con el factor accidental, que sería el que comanda la patología de la histeria. Y en la histeria traumática dice, es evidente lo que provoca los síntomas. O sea, lo que provoca los síntomas es el trauma.
sabemos que la idea del trauma, ¿cuál sería el concepto del trauma? O sea, la idea del trauma viene desde la medicina y tiene que ver con trauma, con lo traumático, con herida. Pero Freud refiere esta cuestión del trauma a lo psicológico y habla de traumas psíquicos. Si nosotros queremos ser consecuentes con la teoría y pensar hoy en día también la teoría del trauma, tenemos que entender el trauma como un cúmulo de excitaciones que invaden el psiquismo, que son de tal magnitud, de tal intensidad, de tal violencia, que no pueden ser elaboradas o abarcadas simbólicamente por el yo, y generan una cierta desestructuración interna que hace que esto quede como una herida psíquica, un cúmulo de energía que avasalla al yo y que el yo no las puede manejar. Esta es la idea del trauma y la idea que está referido o está referida a la histeria. Sabemos, si no nos ponemos a pensar, sabemos de hechos traumáticos, o sea, muchos sujetos, muchas personas sufren hechos traumáticos que no pueden ser elaborados, por ejemplo, pero suelen ser, digamos, situaciones de peligro de muerte o situaciones de muerte o donde realmente se ha pensado que se ha producido una muerte. Supongan ustedes una persona que se está ahogando, la rescatan, la sacan y a través de reanimación cardíaca y respiración boca a boca, esa persona se recupera. O sea, los familiares directos o algún familiar directo puede quedar traumatizado con esta situación. ¿Y cómo se manifiesta la idea del trauma? Cada vez que recuerda o evoca esta situación, o la cuenta o la relata, se ve invadido por afectos que son de la misma intensidad que los que sintió en el momento que la situación traumática se originó. Y la idea es como que, bueno, él sueña, digamos, con este mismo hecho y se despierta sobresaltado, inmerso, digamos, en la pesadilla que este recuerdo que transitaba en lo onírico le había producido. ¿Por qué recuerda? ¿Por qué sueña? Porque trata de elaborar, trata de enlazar estas representaciones a otras para atenuarla. Y seguramente después de un cierto tiempo de recuerdos, de afectación, este recuerdo va perdiendo fuerza, ya no tiene la misma intensidad y a lo mejor ya lo puede empezar a recordar o a relatar sin conmoverse, como si estuviera ocurriendo, como si lo estuviera viviendo nuevamente. Es como que hay afectos que no pueden ser controlados ni manejados. Esto en alguna medida lo teorizaba Freud cuando hablaba del trauma en la histeria. O sea que las histéricas sufrían de reminiscencias, que se trataba de afectos estrangulados, ahogados, rechazados de la conciencia, al principio por esta voluntad contraria, ¿no? Y que generaban la sintomatología, que una vez que el paciente podía recordar el momento donde el síntoma había surgido y ponerle palabras a esta situación y revivir los afectos
que habían quedado estrangulados tal cual fueron en aquel momento, el síntoma desaparecía. Cuando Ana recordaba lo del perrito de su institutriz, con el mismo asco, la misma repugnancia, junto a la orden que le daba Breuer de que eso lo tenía que superar, de que iba a poder beber, el síntoma desaparecía. Pero Freud, digamos, todavía el estudio sobre la histeria plantea cosas que serían inaceptables después, años después, cuando él plantea el resto de la teoría. Porque, por ejemplo, fíjense lo que llegaba a decir, que un afecto doloroso, por ejemplo, daba este ejemplo, generado durante una comida, pero sofocado en ese mismo instante, produce luego náuseas y vómitos, y que estos síntomas pueden durar meses y hasta años como vómitos histéricos. Y volví a decir que los síntomas desaparecían cuando se conseguía despertar el recuerdo y este estaba acompañado por el afecto. No hay que olvidar, ¿qué decía acá? Fíjense, que decía algo así como que el enfermo quería olvidar adrede, fíjense, adrede, conscientemente, estas cuestiones que lo molestaban, que quería reprimirlas de su pensar consciente. Y acá en Estudios sobre la histeria aparece por primera vez el verbo reprimir, pero describiéndolo, explicándolo como un empeño voluntario. O sea que todavía está muy lejos de la teoría de la represión y de las concepciones teóricas que fue elaborando ulteriormente, aunque no demasiado lejos en cuanto a concepto, pero no lejos en cuanto a años, porque acá estamos en 1893, publicado en 1895, pero ya en 1896, cuando escriba la etiología de la histeria, fíjense, 3-4 años después, vamos a ver ahora ya la concepción teórica que presentaba, que está a años luz de lo que hasta ahora venimos diciendo. Cuando yo les diría que lean el estudio sobre la histeria, básicamente vamos a tomar algo, así muy rápidamente, algo del caso de Elizabeth von R. Porque acá él va a ser un agregado muy importante a la teoría. O sea, va a hablar también de las zonas histerógenas. Ustedes saben, digamos, que el que habló de zonas histerógenas en un primer momento fue Charcot. Charcot hizo hasta un mapa, ¿no?, del cuerpo humano, marcando las zonas, la ubicación de las principales zonas histerógenas. Y él las describía como el asiento de los fenómenos conversivos, las zonas histerógenas, ¿no?, que no eran otra cosa que zonas libidinalmente cargadas y asiento de excitaciones sexuales, que ahora podemos decir nosotros inconscientes reprimidas, pero que en ese momento no se explicaban como tales.
Pero Freud, digamos, el mapa de Charcot lo rompe en mil pedazos, porque él dice que las zonas histerógenas funcionan como zonas erógenas, son asientos de excitaciones sexuales, son zonas libidinalmente, como les decía, cargadas, y que cualquier parte del cuerpo puede funcionar como una zona histerógena o funcionar hasta como un reemplazo del genital. Pero eran histerógenas en el sentido de que, por ejemplo, si una mujer estaba inmersa en un ataque histérico, la estimulación de la zona histerógena hacía que el síntoma histérico cejara, desapareciera. O si estaba tranquila, al estimularle esa zona histerógena, generaba la aparición del aura que anticipaba, digamos, que si se continuaba, el síntoma histérico, el ataque histérico se iba a desencadenar. Y si se continuaba con la estimulación, se generaba el ataque histérico. O sea que la estimulación de la zona erógena, o sea, detenía el ataque histérico o lo generaba. Ahora, ¿qué ve Freud en Elisabeth von R? Elisabeth von R tenía una serie de síntomas, pero el síntoma principal era que caminaba un poco arqueada y sentía dolores en las piernas. Básicamente, el dolor principal estaba centrado en la cara anterior del muslo derecho. Y ante la observación, decía Freud, que sobrellevaba con espíritu alegre su padecer. Fíjense ustedes, ¿no? Sobrellevaba con espíritu alegre su padecer. Va a decir también con la bella indiferencia característica de la histeria. La bella indiferencia en este caso es como no darle demasiada importancia al síntoma, y después nosotros podemos agregar como que la bella indiferencia tiene que ver también con no hacerse cargo, digamos, de lo que pueda tener que ver ella con las cosas que le pasan. O sea, como adjudicarle siempre a otro o a lo accidental aquello que la queja, sin hacerse cargo, sin verlo como una sintomatología que la compromete en lo que sería el centro de su ser, ¿no? Digamos, que consiste en el desear. O sea, si se va mal con todo el mundo, dice, ¿qué le pasa a todo el mundo conmigo? Como que, ¿qué tengo que ver yo con todo esto? Nada. Los demás no me entienden, los demás me agreden, ¿no? O una histérica puede decir, lo que pasa es que yo soy demasiado sincera, demasiado directa, y en realidad es demasiado agresiva, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, estaba marcada por la bella indiferencia y sobrellevaba, como les decía, con espíritu alegre su padecer. Y el dolor era de naturaleza imprecisa. Ella no podía discriminar ni indicar bien el foco o el centro de su dolor, o cómo aparecía, o cómo se manifestaba. Que esta es una de las características, algo que diferencia mucho la histérica del síntoma histérico de un síntoma orgánico. El paciente que está quejado por un síntoma orgánico describe muy bien su sintomatología, qué es lo que siente, cómo aparece, qué zona abarca, ¿no? En cambio, la histérica es, digamos, poco precisa y ha llevado
en la historia de la medicina a diagnósticos erróneos, equivocados, y hasta muchas histéricas han terminado en manos de un cirujano frente, digamos, a la confusión que ella generaba en cuanto a su sintomatología. Pero por ejemplo, esto hoy en día sigue apareciendo. O sea, de un caso de una mujer, que esto surgió en una supervisión, lo veíamos con mi supervisante, una mujer que tenía malestares estomacales así muy marcados, se hizo estudios, apareció un diagnóstico y el diagnóstico era piedras en la vesícula. Entonces, bueno, frente a la descripción que ella hacía de sus dolores y frente, digamos, a lo concreto del estudio realizado, se le hace una operación de vesícula, digamos, como idea de que ese era el origen de sus síntomas. Y después de la operación, la sintomatología continúa y se mantenía exactamente igual a como era antes de operada. Fíjense ustedes, ¿no? Claro, la paciente tenía piedras en la vesícula, pero estas piedras en la vesícula no originaban síntomas, no producían todo lo que ella refería en relación a sus malestares estomacales. Sus malestares estomacales eran síntomas histéricos. Y esto indujo a un error de diagnóstico, por lo menos se equivocaron, las molestias estomacales no eran por piedras en la vesícula. ¿Se dan cuenta? Seguimos con Elizabeth von R. Freud decía, si se pellizcaba u oprimía la piel y la musculatura de la pierna, dice que su rostro cobraba una peculiar expresión, más de placer que de dolor. Fíjense lo interesante de la observación freudiana. Dice que lanzaba unos chillidos voluptuosos, su rostro se enrojecía, arqueaba la cabeza, arqueaba el cuerpo, cerraba los ojos, en fin, dice Freud, era una zona histerótica.